Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí continuando con el mes del terror, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos del estrés y de la prisa del mundo exterior por un rato, y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias. Este es un tema que nos pidieron hace mucho tiempo ya, casi en los inicios del canal, y considero que ya tenemos un poquito más de experiencia para poder traerles los temas que más les gustaría escuchar, de nuestra voz claro, y en una calidad que se merecen. No solo tratando el tema, sino trayéndoles lo que más les gusta, lo que son las experiencias de la gente. Así que muchas gracias por su paciencia, y vámonos directo. La gente sombra o shadow people son, a palabras de muchas culturas, religiones o creencias populares, entidades que vagan por nuestro plano. A ciencia cierta no se sabe exactamente qué son, de dónde vienen, hacia dónde van, qué hacen aquí o, lo principal, por qué se dejan ver por nosotros, o al menos, por quienes lo han vivido. Supuestamente, son seres espirituales sombríos o entidades sobrenaturales del inframundo. Algunos otros dicen que la gente sombra son seres que no son humanos y que nunca lo fueron tal vez, sino demonios que traen mala suerte a las desafortunadas almas que llegan a coincidir con ellos. Algunos otros aseguran que simplemente son personas perturbadas por la forma en que abandonaron este mundo. Se dice, también, que estas entidades en vida fueron personas nigromantes. En otras culturas, por ejemplo, estas entidades son asociadas con la brujería, con lugares antiguos que pasan a lo largo del tiempo, de los años, de las generaciones, lo que gusten, vagando en este plano que ya no les corresponde. Y se han ido cargando de la intensa energía o vibra de la cual la gente que ha coincidido con estas entidades dice sentir no solo el susto del momento, sino una presión intimidante. Sumándole porque en muchas ocasiones las habitaciones oscuras a mitad de la noche son el lugar más frecuente donde hacen sus apariciones, incluso llegando a provocar la tan famosa parálisis del sueño. Pero, en la mayoría de los casos reportados, estas entidades o seres parecieran ser completamente inofensivas. No parecen tener un propósito claro más que el estar por ahí en algún lugar de la casa, observándonos. Para nada parecen querer interactuar. Solamente se dedican a vagar por los rincones de cada habitación, los pasillos, sin importar el paso del tiempo. Se dice que en su mayoría, la gente sombra tiene forma humanoide, de ahí su nombre, pero son completamente oscuros. ¿A qué voy con esto? A que no reflejan luz, no proyectan ninguna sombra, sino que simplemente son color negro, más negro que la oscuridad de la noche, que la falta de luz de alguna habitación. De ahí, la facilidad para distinguirlos en tu habitación a mitad de la noche. Se les puede describir de esta manera, a pesar de que la mayoría de los avistamientos sean solamente con el rabillo del ojo. Dentro de estas descripciones, se asegura en muchos testimonios que alcanzan a distinguir en estos avistamientos que esta gente sombra visten ropas de época, obviamente también oscuras, pero sí se alcanzan a distinguir. De aquí es donde salen muchas historias sobre el hombre del sombrero, pues no es nada raro escucharlo en estos casos, y tratándose entonces de entidades antiguas, el avistamiento de una silueta oscura con un abrigo y un sombrero. Como pueden ver,
es algo variado de todo lo que se dice sobre el origen, propósito o causa, pero después de esta breve información para dar un poco de contexto, y antes de comenzar con las historias, coméntenos, para ustedes, ¿qué son estas entidades? ¿Qué les suena más posible que sean? ¿Y a qué creen que vengan? Y si aún no se deciden, piénselo. Síganos acompañando y escuchando estas historias, y usted tiene la última palabra. La primera experiencia de este otro video dedicado para el mes del terror nos fue compartida por Teresa Rodríguez, quien nos escribe desde Sinaloa, México. Esto me pasó hace mucho tiempo ya. Seguramente habría tenido 4 o 5 años. Fue en uno de esos fines de semana en los que mi madre y yo acostumbrábamos a quedarnos a dormir en casa de mi abuela. Estábamos en su habitación, en el segundo piso, viendo no sé qué cosa, supongo que alguna novela. Y en eso, mi abuela me pidió de favor si le podía traer un vaso con agua. Por lo que bueno, salí de la habitación, caminé hacia abajo por las escaleras encendiendo las luces por donde iba pasando. Llegué a la cocina, serví agua y me giré para regresar. Pero, al voltear, al lado de las escaleras, había lo que podría decir era una sombra. Pero era una sombra parada, de pie, como si no estuviera plasmada en alguna pared o en el suelo. Era literalmente una sombra de una persona muy alta, con un sombrero algo grande. No sabía si me estaba viendo, pues no podía verle alguna facción o si tenía ojos. Y donde estaba aquella sombra estaba un poco oscuro, pero aún así, fácilmente podía verlo, aunque fuera, como les digo, una sombra. En esos pocos segundos, aunque no podía comprobarlo claramente, la duda de si me estaba viendo o no se aclaró. Y sí, algo me decía que, en efecto, estaba viendo hacia donde yo estaba. No sabría decirles si era por la posición en la que parecía estar o porque sentía una mirada muy pesada. Y aunque fuera muy pequeña para conocer en ese entonces aquellos conceptos, fue ahí donde conocí esos sentimientos que se dan solo en ese tipo de situaciones. Y también conocí el miedo, pues no fue todo, sino que al ver esto, no corrí, pero sí comencé a caminar rápidamente hacia las escaleras, tratando de ya no ver aquella sombra que me veía desde abajo, y que seguía viendo de reojo conforme iba subiendo. Aquellas escaleras era como si fueran tan largas, como si nunca se fueran a terminar. No es que haya sido algo del otro mundo el irla subiendo, sino que se lo atribuyó a que cuando iba caminando hacia arriba y ver a esa cosa volteándome a ver girando solo la cabeza, pues veía aquel sombrero girándose para facilitarle la vista a la cara cubierta por él. Llegué por fin al final de las escaleras, y antes de girar hacia la derecha, donde estaba la puerta del cuarto de mi abuela, hacia el lado izquierdo, creí ver algo, o alguien, lo cual me hizo voltear, esperando fuera mi mamá o mi abuela y poder contarles lo que acababa de ver allá abajo. Pero, al girar, hacia la oscura entrada del cuarto donde nos quedaríamos mi mamá y yo, en el marco de la entrada de la puerta, estaba aquella sombra, la misma, parada viéndome de nuevo. Fue aquí donde ya no pude más. Parada ahí mismo, afuera del cuarto de mi abuela, grité. Y grité muy fuerte, a lo que me cuenta mi mamá, que salieron corriendo al instante, preguntándome que qué había pasado, pensando que me había caído, lastimado, me había picado algún insecto o qué sé yo. Les conté todo. Solo me metieron al cuarto de mi abuela y pasó la noche. De todo esto que les acabo de contar, ni siquiera me acordaba. Supongo que mi mente me protegió de aquel encuentro, y habría quedado hasta ahí. Habría estado todo bien. No le tendría miedo a la oscuridad, a andar sola por la casa aún con las luces encendidas, sino que hasta hace poco
Mi mamá me contó que cuando yo tenía 5 años, ella veía una sombra que nos observaba a mí y a ella, que nunca la vio moverse, que simplemente se quedaba parada con aquel enorme sombrero. Me contó hace apenas unos meses. Actualmente tengo 19 años. Y sí, me da mucho miedo el volverme a topar con algo así, ya que el que me lo platicara mi madre de vuelta me desbloqueó no solo aquel horrible recuerdo, sino esa sensación de estar siendo observada. Las historias que les contaremos a continuación tienen, al igual que en el video pasado de las entidades de los pueblos, una semejanza muy peculiar. Es por ello que hemos decidido juntarlas en este video, que aunque vengan de distintas partes, no solo del país, sino fuera de México, son tan parecidas que llaman muchísimo la atención, y encima encajan muy bien con este tema. Juzgue usted misma y usted mismo. La primera de ellas nos fue escrita por Vanessa Cisneros, desde Nuevo León, México. Cuando comencé a estudiar odontología en la ciudad en la que actualmente vivo, Monterrey, yo venía desde Reynosa y por lo tanto comencé a rentar un departamento a 4 cuadras de la facultad. En él solo vivía con una compañera quien luego se convirtió en una muy gran amiga mía. Llevaba viviendo en ese departamento casi un mes, y durante una noche, siendo ya casi las 12, yo ya estaba por dormir. Estaba acostada en mi cuarto, viendo a través de un pequeño espacio entre la puerta y el marco de la puerta de mi habitación cómo entraba la luz de la cocina. Pues mi compañera estaba terminando de lavar y acomodar unos trastes que habíamos usado. Y, de un momento a otro, ya cuando había escuchado que mi compañera se había ido a su cuarto, había cerrado la puerta y había dejado una pequeña luz encendida en la cocina, costumbre que teníamos para que el departamento no estuviera completamente oscuro. Escuché que en mi puerta alguien la rasguñaba. Esto se me hizo raro, por lo que me giré de nuevo hacia la puerta. Y en ese espacio que les comenté, donde la puerta estaba entreabierta, había una mano. Era una mano completamente oscura moviéndose, como si quisiera buscar la perilla de la puerta, pero al mismo tiempo como si solo quisiera rasguñarla, pues ese sonido no dejaba de escucharse. Así se mantuvo por unos segundos, moviéndose con no sé qué intención. De más estaría decirles que no podía respirar ni moverme del miedo. Por dentro solo quería gritar tan fuerte. Era un miedo que de verdad nunca había experimentado en mi vida. Y escuché que la puerta de la habitación de mi compañera se abrió, y al mismo tiempo alumbrarse el pequeño pasillo fuera de mi habitación. Al escuchar esto, solo alcancé a ver que aquella mano salía, por así decirlo, de mi habitación, y se iba. Salí corriendo. No me importaba si algo me estuviera esperando afuera de mi cuarto. Yo estaba segura que mi amiga estaba ahí en el pasillo, pues encima la había escuchado mientras enviaba un mensaje de voz. Salí como pude y le conté todo, llorando del miedo, supongo. Pasamos la noche juntas y nos cambiamos de departamento un poco tiempo después, ya que mi amiga me contó que en repetidas ocasiones veía sombras correr por la casa, entrando a las habitaciones, pero que nunca podía verlas directamente. Siempre eran de reojo. Y yo no corrí con la misma suerte de no verlas directamente. Ricardo Cabrera, desde Guayaquil, Ecuador, es quien nos escribe la siguiente historia. Cuando vivía con mis padres y a la edad de 14 años aproximadamente, recuerdo que en algunas 2 o 3 ocasiones en las que me levantaba por las noches, habría sido como a las 10 de la noche, mis padres ya estaban acostados, por lo que caminaba solo por un pasillo que daba directamente hasta la cocina desde nuestras habitaciones. Y en una de esas ocasiones que les comento, me tocó ver
como una silueta o sombra caminaba por el pasillo, pero no en la pared como supongo que se vería cualquier sombra, como se supone debería ser, sino literalmente caminando en medio del pasillo. La primera vez que la vi tenía las luces apagadas, pero aún así pude distinguir aquella silueta humana, completamente oscura, caminando y girando hacia el lado izquierdo una vez llegando al final del pasillo, para, supongo, llegar a la cocina. Y en las otras veces hacía lo mismo. Claro que cuando la veía me regresaba al instante a mi cuarto. Nunca quise saber si era mi papá, mi mamá o quien fuera. Trataba en serio de creer eso, pero aunque me esforzara por creer en que era alguno de mis padres, esto no podía ser cierto, pues aquella silueta medía lo que hoy podría asegurarles 2 metros de alto aproximadamente. Me mantuve en silencio respecto a esos encuentros en el pasillo, y no le comenté absolutamente nada a mis padres. No quería preocuparlos, y aquello no parecía pasar de simplemente un avistamiento, si es que era real. Pero, en una ocasión, y ya ha pasado un largo tiempo desde la última vez que había visto algo así, también, durante la noche, yo regresaba a la cocina para lavar unos vasos que había dejado en mi cuarto, y, al llegar y voltear hacia el comedor, perfecta y claramente, vi una mano recargada sobre el respaldo de una silla. Era solo eso, una mano. No tenía brazo, no conectaba con ningún cuerpo y era completamente oscura. Me gustaría describírselos lo más exacto posible, pero era simplemente eso. No tenía más. Y no necesitaba nada más para asustarme y hacerme sentir por dentro como nunca había sentido por algún susto de este tipo. La tercera experiencia nos fue compartida de manera anónima. Probablemente no me vayan a creer cuando les cuente esto, por lo que me gustaría mantenerme de manera anónima, pues aunque sea algo cortito lo que me pasó, sí fue algo fuerte, al menos para mí. Y sé que si lo escuchara de otra persona, también creería que probablemente lo imaginó o no sé. Pero ya que me pasó, no podría dudarlo si me lo contaran. Cuando era niño, siempre dormía con la puerta abierta. No por alguna razón en específico, aunque ahora que lo pienso, probablemente habrá sido por miedo. No les voy a mentir, siempre fui y he sido una persona miedosa, mucho, pero nunca a tal punto de imaginar cosas que se puedan llegar a ver tan reales que me perturben por completo. Eso no. Menciono lo de la puerta abierta, porque era ahí cuando veía que mi padre salía de su cuarto, ya sea para ir al baño, tomar agua o cualquier otra cosa durante las madrugadas. Pero lo hacía con las luces completamente apagadas. Y yo, al ser lo contrario a él, tan valiente como lo veía de niño por hacer esto tan simple pero tan complicado e imposible para mí, intenté en una ocasión ir a tomar agua tomando el ejemplo tan valiente de mi padre. Salí de mi habitación y caminé casi tropezándome por ese corto pero complicado trayecto para mí, pues no estaba acostumbrado a caminar completamente a oscuras por la casa. Mi cuarto quedaba al lado de la entrada principal de la casa, por lo que debía atravesar lentamente la sala, luego el comedor y finalmente llegar a la cocina. Al llegar ahí, encendería la luz que estaba en una pequeña barrita donde podíamos colocar sillas altas y poder sentarnos viendo hacia el interior de la cocina. Pero, cuando iba a encender el interruptor de la luz, una mano que salía desde un hombro completamente negro salió de la nada, de la oscuridad, detrás de aquella barrita y columna donde estaba el interruptor que les comenté. Solo alcanzaba a ver eso, aquella mano que me hizo caer atrás del miedo, pues los movimientos que hacía, muy rápidos, erráticos, era como si me quisiera alcanzar o evitar que encendiera la luz. Grité. Recuerdo que fue un grito que no pude evitar para nada estando en el piso. Tenía un miedo enorme,
a que aquella cosa tan oscura que podía ver aún y con toda la falta de luz de la casa, en cualquier momento fuera a salir, dirigiéndose a mí, o que pudiera ver el resto del brazo y la mano. En eso, mis padres salen de su habitación, iluminando todo rápidamente al encender las luces. Mi padre me levantó, me preguntó si estaba bien, y yo sinceramente no recuerdo ni qué le dije, pero eso sí, le conté. Pero no sé si me creyó, pero su cara, su expresión, era de preocupación en lugar de comunicarme con la mirada, al menos, de que solamente había sido un mal sueño o mi imaginación. Y eso me asustó aún más. Pero del tema nunca hablamos, y está bien, pues fue la última y la única vez que vi aquello, porque, claro, ahora dejamos la luz de la cocina encendida todas las noches, o mínimo, un pequeño foquito para iluminar esa área. La siguiente historia de esta noche nos fue compartida por Nora Ortiz, desde Veracruz, México. Hace unos 3 años, aún vivía sola en mi departamento. Actualmente vivo con mi novio. Y en una de aquellas noches, desperté en medio de la madrugada, sin razón aparente. No hacía mucho calor o frío como para que alguna molestia me hubiera interrumpido el sueño. Y bueno, al día siguiente trabajaría, por lo que debía ver la hora, para comprobar si valía la pena volver a dormir o mejor me levantaba de una vez para comenzar con mi rutina diaria. Tomé mi celular, vi la hora y eran las 3:30 de la mañana, por lo que aún me quedaban algunas horas de sueño. Apagué de nuevo la pantalla y, en la puerta que daba hacia el baño de mi habitación, desde adentro, como si fuera solamente la mitad, una sombra muy alta me veía desde adentro. Era, se los juro, una silueta muy bien definida a pesar de la oscuridad de mi cuarto. Aquella cosa que parecía ser una persona y estarme viendo, tenía un sombrero pequeño, como si fuera de esos antiguos. Al ver esto, sentía que me desmayaba del miedo. Sentía que en cualquier momento iba a perder el conocimiento y por supuesto que esto aumentaba más el miedo que sentía en ese momento. No sabía si era producto de alguna sugestión, pero sí era más que claro y completamente real lo que estaba sintiendo en ese momento. Lo único que se me ocurrió hacer fue tomar un rosario que me había regalado mi madre, de hecho desde que me mudé a vivir sola. Supongo que no sabía más qué hacer, y las palabras de mi madre recordándome que ese rosario me iba a cuidar fueron lo que me hizo tomarlo con mucha fuerza y comenzar a rezar lo poco que me acordaba. Desperté al día siguiente al escuchar la alarma. ¿Me había quedado dormida o había perdido el conocimiento? No sabía, pero eso sí, la puerta del baño de mi habitación, la cual siempre mantenía cerrada, ya que golpea con el aire, hace ruido y no me deja dormir, estaba abierta a la mitad. De todo esto no es que se tenga una solución en concreto, pero dicen, según testimonios, que teniendo cerca rosarios, escapularios, alguna Biblia, imagen religiosa o un gato viviendo en casa, estas presencias dejan de manifestarse. Pero, ¿usted qué haría si se encontrara en esta situación? ¿Llegó a alguna conclusión sobre la pregunta del inicio? Si ha vivido alguna experiencia relacionada a esto o cualquier tema de índole paranormal, inexplicable o en el que haya vivido terror de cualquier tipo, ya sabe a dónde escribirnos, a la página de Facebook o al correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción o en el comentario fijado. Ya saben también que la mejor manera de apoyar este trabajo es con su pulgar arriba en el video, el cual es completamente gratis y no te toma ni un medio segundo. Y nos ayuda, como no tienen una idea, para llegar a más gente. Ya saben que la razón principal por la que queremos llegar a más gente es para poder traerles más historias y, por supuesto, más variedad. También la mejor manera de seguir apoyando esto es comentando tan amablemente como lo hacen siempre.
que si bien no siempre puedo contestar rápido, siempre me tomo el tiempo de leerlos y contestarles sí o sí. Suscribiéndose también si no lo han hecho, y bienvenidas y bienvenidos también a quienes llegan por primera vez a este canal. Esperemos que disfruten de este espacio. También compartiendo estos videos con alguien a quien ustedes crean que les pueda gustar y principalmente disfrutando de este espacio, estas historias, cómo no, con la bebida de su preferencia. Les agradezco en verdad todo el cariño y apoyo que le han dado a este canal. Les agradezco en verdad por haber llevado este canal a donde está actualmente y por compartir este octubre con nosotros. Muchas gracias. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.